Lo primero que noté fue la ligereza. No en mi cabeza, eso vino un momento después. Era una sensación de mareo, como si me hubiera levantado demasiado rápido. No, esto era un alivio físico, una resta fraccional de masa del mundo, o al menos de mí. Aparté el edredón, y este pareció flotar un instante más de lo debido, asentándose con un suspiro en lugar del habitual golpe suave. Mis propias extremidades, al moverlas fuera de la cama, se sentían ingrávidas. Mis pies tocaron las tablas gastadas del piso de pino con menos impacto del habitual. Me levanté y por un segundo pensé que podría flotar hacia arriba, aunque fuera 1 centímetro. Un bolígrafo, uno de mis favoritos, de tinta archivística, estaba sobre la mesa de noche. Lo empujé. Rodó y luego cayó del borde. Lo observé descender y pareció tomarse su tiempo, trazando un arco perezoso en lugar de caer directamente. Golpeó el suelo con un clic demasiado suave. Lo recogí, lo lancé unos centímetros al aire. Se quedó suspendido en el punto más alto de su breve vuelo, una fracción de segundo más de lo normal antes de regresar a mi palma. Un 10% menos de peso, pensé distraídamente, si tuviera que ponerle un número a la sensación. Probablemente solo era falta de sueño. Había estado despierto hasta tarde, revisando documentos de concesiones de tierras de la época colonial para el proyecto de reurbanización. La ligereza persistió mientras seguía mi rutina matutina. Al alcanzar el molinillo de café en el estante más alto del armario de la cocina, mi brazo se extendió con una facilidad que no me merecía. Mis músculos encontraban menos resistencia. Fruncí el ceño, sacudiendo la cabeza para despejar la neblina mental. Tal vez estaba enfermándome. Afuera, el aire fresco de principios de mayo era típico de Providence. Vivía en una calle estrecha, cerca de Benefit, un callejón de casas apiñadas, la mayoría de los siglos XVIII y XIX. La pared de ladrillos de la cochera, frente al callejón, normalmente un mosaico familiar de rojos y marrones desgastados, parecía alterada. Algunas zonas, irregulares y marcadas, ahora eran de un acero frío y bruñido, no pintura, no revestimiento. El acero era parte del ladrillo, como si algunas secciones se hubieran transmutado. Las líneas de mortero seguían visibles, pero ahora enmarcaban placas metálicas que parecían absorber la luz de la mañana en lugar de reflejarla. El poste de luz de la esquina, uno de esos modelos falsamente antiguos que la sociedad histórica insistía en mantener, también era diferente. Más alto, más delgado, su diseño acanalado, reemplazado por un cilindro severo y sin adornos del mismo metal oscuro y mate que las placas en la pared. La luz que emitía, que debería haber sido amarilla y cálida, era un azul pálido y agudo, y podía sentir una resonancia, un zumbido bajo que vibraba en mis dientes cuando me acercaba. En el Daily Grind, mi cafetería habitual, las tazas de cerámica astilladas habían desaparecido. En su lugar había recipientes pesados y angulares de un material oscuro y metálico. Fríos al tacto, con bordes incómodamente afilados contra mi palma. La barista, una joven llamada Chloe, cuyos elaborados diseños en el latte solía admirar, me miró con expresión vacía cuando pedí lo de siempre. ¿Nombre?, preguntó, su voz plana, sus ojos sin llegar a encontrarse con los míos. Le dije mi nombre, y mi café mediano con un chorrito de leche de avena finalmente llegó en una de esas nuevas tazas de estilo brutalista. Al menos sabía igual, pero la pequeña ruptura en la rutina se asentó como una piedra en mi estómago, sumándose a la sutil discordia de la mañana. El trabajo en el archivo municipal, en el sótano del edificio municipal,
solo profundizó la extrañeza. Saqué los planos originales del distrito histórico de Way Bassett Street, los mismos que había manejado y catalogado hacía apenas 6 meses. El papel se sentía más rígido de lo que recordaba, su superficie demasiado lisa, casi sintética. No era el pergamino ligeramente quebradizo de los originales del siglo XIX, ni el papel de lino crujiente de las copias de principios del XX. Este era delgado, casi como una lámina de plástico, resbaladizo bajo mis dedos. La tinta era demasiado perfecta. Las líneas de la escritura colonial inquietantemente nítidas, sin el desvanecimiento o las imperfecciones habituales. Y entonces lo vi, donde debería haber estado la primera iglesia bautista, un imponente edificio colonial. El plano mostraba un bloque sin ventanas, etiquetado con letras diminutas y precisas. Unidad de procesamiento 4. Los nombres de las calles alrededor eran correctos, las líneas de los lotes familiares, pero el hito había sido borrado, reemplazado por algo ajeno. Contuve la respiración. Pasé a otro mapa, uno que conocía íntimamente. El diseño de College Hill. Las calles eran las mismas, pero los dormitorios de la Universidad de Brown aparecían como estructuras severas de varios niveles, descritas como cuadrantes habitacionales AF. Verifiqué los números de acceso, las entradas del catálogo. Todo coincidía con mis registros. Inicié sesión en el sistema de archivos digitales, mis dedos tropezando con el teclado. Busqué un pequeño hito histórico reciente, una tonelería cerca del viejo puerto que yo mismo había inspeccionado el otoño pasado. La entrada cargó: lote 117, zona industrial India Point. La designación debajo decía: zona 7, unidad de contención orgánica pendiente. No había historial de actualizaciones en los metadatos, ningún registro de revisión. Era como si estos cambios siempre hubieran estado ahí, un olor acre, como ozono después de una tormenta, pero con un trasfondo de metal caliente, parecía impregnar el aire del archivo, un olor que no podía identificar ni ignorar. Cuando me acerqué a la pequeña ventana sucia, que daba a un callejón de servicio, los sonidos habituales de la ciudad, el rumor de los autobuses, las sirenas distantes, fragmentos de conversación, estaban cubiertos por algo más, un zumbido agudo en el tráfico, y, no muy lejos, un golpeteo metálico rítmico, como un herrero gigante trabajando con método. «Sam», dije, mi voz un poco demasiado alta. Mi compañera levantó la vista desde su monitor, el ceño fruncido. «Mira esto». Extendí el mapa de Way Bassett Street sobre su escritorio. La primera iglesia bautista ha desaparecido, reemplazada por esta unidad de procesamiento. Ella se inclinó, sus ojos escaneando el plano. ¿Qué pasa con eso? Parece la designación estándar para reclamación industrial. ¿Finalmente aprobaron la reurbanización del puerto? No, Sam. Este es el mapa histórico. Esa iglesia ha estado ahí desde 1775. Esta cosa no es real. Ella me miró entonces con una genuina confusión en sus ojos, mezclada con un atisbo de preocupación. «Alejandro, ¿te sientes bien? Eso es la vieja planta de energía, ¿no? Lleva años abandonada. Probablemente solo están actualizando la zonificación para la demolición. Planta de energía. Eso estaba a kilómetros de distancia, al otro lado del río. Este mapa claramente decía Way Bassett Street. Señalé los nombres de las calles, mi dedo temblando levemente. Pero aquí dice, ella me dio una palmada en el brazo. Tal vez necesitas un descanso. Demasiadas noches en vela con esas cosas polvorientas. Volvió a su pantalla. El rechazo suave, pero absoluto. Me retiré a mi escritorio, el mapa de plástico bajo mis manos. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Estrés? ¿Alucinaciones? La ligereza que había sentido toda la mañana. El sabor metálico en el aire. La incomprensión total de Sam. Todo se unía en un nudo sofocante de duda.
Me quedé hasta tarde, impulsado por una necesidad frenética de entender. Saqué más mapas, crucé referencias con registros digitales, mi paranoia creciendo con cada anomalía, cada archivo que mostraba un mundo distinto al que conocía. El sol comenzó a ponerse, sumiendo el archivo en sombras profundas, iluminado solo por la luz pálida de mi monitor. El golpeteo rítmico de afuera parecía más fuerte ahora. Debía haberme quedado dormido, desplomado sobre una pila de ordenanzas de sonificación alteradas, porque desperté sobresaltado por una vibración baja y resonante. Esta vez no solo estaba en las tablas del piso, estaba en el aire, en mis huesos. Un zumbido profundo que hacía doler los empastes de mis muelas. Las luces de servicio, encerradas en sus protectores metálicos, no solo se atenuaron, vacilaron, su color cambiando de un amarillo sucio a un blanco intenso y viceversa, acompañado por un sonido crepitante, como hojas secas ardiendo. Mis ojos se fijaron en la estantería alta de roble contra la pared del fondo, repleta de registros del Consejo Municipal que se remontaban a principios del siglo XX. Mientras observaba, su madera oscura y familiar comenzó a brillar, no como una neblina de calor, sino como si su propia sustancia estuviera perdiendo cohesión. Su contorno se desdibujaba, se resolvía y luego volvía a desdibujarse. El marrón oscuro se aclaró. El grano desapareció. La sólida madera de roble tallada pareció fluir y reformarse, solidificándose en estantes metálicos del mismo acero bruñido y sin adornos que había visto en la pared del callejón esa mañana. Las filas de libros encuadernados en cuero y cajas de documentos de cartón se disolvieron, sus formas ondeando como humo antes de adoptar nuevas formas. Hileras de delgadas tabletas grises de datos, cada una perfectamente alineada. Y la gravedad. Por un momento, sentí como si un gran peso me aplastara, expulsando el aire de mis pulmones, clavándome en la silla. Luego, igual de repentinamente, la presión disminuyó, y esa ligereza del 10% regresó con una ráfaga que me hizo girar la cabeza. Miré fijamente la estantería transformada. El proceso había tomado quizás 30 segundos. Los últimos vestigios del viejo roble habían desaparecido, reemplazados por una geometría alienígena y dura. La primera luz pálida del amanecer se filtraba por la ventana sucia. Otro día. Entumecido, caminé hacia el pequeño y raramente usado baño del personal. Había una vieja báscula de resorte en una esquina. Me subí a ella. La aguja osciló y luego se detuvo. 8 kilogram. Siempre había pesado 76, 7 kilos menos. Una diferencia medible e innegable. Esto no era estrés. No era un sueño. Mi mundo estaba siendo reescrito capa por capa, y yo, al parecer, era el único que aún tenía el manuscrito original. Los siguientes días se disolvieron en observación furtiva. Mi entrenamiento como archivista, perfeccionado durante años de examinar documentos frágiles y descifrar escrituras desvanecidas, encontró un nuevo propósito. Comencé un diario, no digital. Ya no confiaba en mi laptop, sino en un viejo libro de registro encuadernado con hilo que había rescatado de una caja de suministros de oficina descartados. En él registraba meticulosamente cada anomalía, el momento, siempre justo antes o durante el amanecer, la naturaleza precisa de la transformación, los fenómenos sensoriales que la acompañaban, los tirones gravitacionales, el olor metálico que ahora parecía cubrir permanentemente la parte posterior de mi garganta, el timbre específico de los nuevos zumbidos que emanaban de las estructuras corregidas. Tomé fotografías con una vieja cámara de rollo que encontré en mi closet, una reliquia de mis clases de fotografía en la universidad. Las imágenes digitales me parecían demasiado mutables, demasiado fáciles de alterar por la fuerza que estuviera en juego.
Dibujé las yuxtaposiciones de ladrillo y acero, los ángulos alienígenas de la arquitectura recién materializada. Los patrones comenzaron a emerger del caos. Las correcciones favorecían reemplazos inorgánicos. La madera se convertía en metal, el vidrio en un material opaco similar a la obsidiana. La tierra y la vida vegetal en los pequeños jardines de la ciudad eran pavimentados con losas grises entrelazadas con precisión geométrica, cálidas al tacto. Las estructuras más antiguas, aquellas con raíces históricas profundas, parecían más vulnerables, como si su antigüedad las convirtiera en objetivos principales para ser sobrescritas. También había una direccionalidad, un lento avance hacia el este desde el río Providence, como una marea invisible consumiendo la ciudad manzana por manzana. Las fluctuaciones gravitacionales se intensificaban durante estos eventos, un tirón que a menudo me dejaba náuseas y desorientado durante horas. Las correcciones ya no eran sutiles. Una mañana, la aguja de la histórica iglesia congregacional beneficente, un hito en Weybosset Street, que había dominado el horizonte de la ciudad durante más de 200 años, había desaparecido. En su lugar, o más bien fusionada con su base de piedra restante, había un cubo colosal, sin ventanas, del mismo metal bruñido oscuro que había visto antes. Se elevaba una docena de pisos, su superficie sin más características que unas rejillas de ventilación que emitían lentas bocanadas de lo que olía a vapor sobrecalentado y azufre. Un zumbido subaudible emanaba de él. Mi vieja brújula de excursionista, cuando la saqué y la acerqué, giró como si su aguja fuera un insecto aterrorizado. El aire alrededor de la estructura crepitaba con carga estática. No era solo un edificio, era una ocupación. Mi smartphone se volvió cada vez más poco fiable. Los mensajes de texto llegaban como cadenas de símbolos incomprensibles, glifos angulosos que se parecían más a diagramas de circuitos que a cualquier lenguaje humano. Las llamadas se cortaban, reemplazadas por ráfagas de estática o secuencias de tonos musicales agudos. Las búsquedas en Internet de términos como cambios en la realidad, Providence, edificios cambiantes, arrojaban mensajes de error o páginas de datos corruptos, el texto disuelto en nieve pixelada. Una tarde, esperando un autobús, una ruta que ahora tenía un número diferente y un vehículo que parecía más un transporte blindado, la pantalla digital de la parada cambió. El familiar próximo autobús, 5 minutos, fue reemplazado por un mensaje severo en mayúsculas. Presencia orgánica en zonas designadas, restringida. Cumplimiento obligatorio. Debajo, un texto más pequeño se desplazaba en inglés preciso. El incumplimiento resultará en protocolos de saneamiento. Un momento después, una voz sintetizada repetía el mensaje desde altavoces invisibles. Era la voz de una máquina dando órdenes. Intenté, con cautela, hablar con la gente. No sobre el horror existencial, sino sobre cambios pequeños e innegables. ¿Notaste que repintaron la oficina de correos? Le pregunté a un empleado de la tienda de abarrotes, señalando el edificio de ladrillo rojo, que ahora era de un plateado metálico brillante. Siempre fue ladrillo, ¿no? Me miraron. La confusión cruzando su rostro antes de convertirse en certeza plácida. No, creo que siempre fue plateado. Se ve bien, ¿no? Sus recuerdos, al parecer, se corregían junto con el mundo físico. Vivía en un estado constante de ser manipulado por la realidad misma. Había una excepción. Un hombre mayor que a veces veía cerca de la estación de autobuses. Jeremías. Lo llamaban los otros sin techo. Siempre había estado ahí murmurando sobre conspiraciones gubernamentales y estelas químicas. Últimamente, sus proclamas habían cambiado. «Los dioses de metal despiertan», gritaba, los ojos desorbitados. «Ven nuestra podredumbre. Están limpiando la casa». Señaló con una mano sucia un edificio de oficinas recién corregido, sus ventanas ahora reducidas a rendijas oscuras y no reflectantes. Construyen sus templos
sobre nuestros huesos. Me acerqué a él una vez. ¿Qué ves?, pregunté manteniendo la voz baja. Me miró con una lucidez inquietante. Las costuras, muchacho. No ves las costuras. Donde su mundo se filtra en el nuestro, ya no es sólido. Al día siguiente, Jeremías había desaparecido. El rincón donde dormía, entre una panadería, todavía obstinadamente intacta, y una librería corregida, ahora un nodo de información, sin rostro, estaba vacío. Un parche fresco de esas losas grises cubría el lugar. No quedaba rastro. Era como si nunca hubiera existido. Point. Observaba un pequeño parque en el este, uno que había resistido la corrección más que la mayoría. Al amanecer, los bancos de hierro forjado se retorcieron y reformaron en losas metálicas incómodas y angulares. Luego, un dron pequeño como un escarabajo, no más grande que mi mano, descendió en silencio del cielo. Era negro opaco, con 6 patas articuladas. Un único sensor óptico rojo, como un rubí malévolo, escaneaba los bancos recién alterados. El suelo, extrañamente inerte. Se movía sin vacilación, sin la exploración tentativa de un animal. Era puro propósito. Unos días después, desde la ventana de un almacén abandonado, con vista a una zona industrial recién corregida, vi algo más grande. Un bot de mantenimiento de múltiples extremidades, fácilmente de 3 metros de altura. Se aferraba al costado de lo que solía ser una fábrica de ladrillos. Sus apéndices terminaban en varias herramientas. 1. Un haz de energía que cortaba vigas de acero como mantequilla. Otro, extruyendo una espuma metálica que sellaba agujeros con eficiencia impecable. Se movía con un ritmo incansable, reescribiendo el paisaje urbano ante mis ojos. El costo personal llegó un martes. Mi vecina de al lado, la señora Henderson, una mujer mayor que siempre tenía una palabra amable y un plato de galletas para mí en las fiestas, vivía en el apartamento contiguo al mío en nuestra casa victoriana convertida. No la había visto en 2 días, lo cual era inusual. Esa mañana, su puerta azul descascarada había desaparecido. En su lugar había una placa lisa y sin características del mismo metal oscuro omnipresente, idéntica a los parches en la pared del callejón. No tenía picaporte, cerradura ni mirilla. Era completamente lisa. Apliqué el oído contra ella y, a través del grueso metal, escuché sonidos mecánicos rítmicos, un quejido y un clic repetitivos, como maquinaria delicada ensamblando y desensamblando sin fin algo pequeño. Golpeé, luego golpeé con más fuerza, mis llamados a la señora Henderson, resonando sin respuesta, en el pasillo que ahora parecía ajeno. El miedo se convirtió en un compañero constante. Empecé a dormir vestido, con mi mochila, que contenía el diario, la cámara y unos pocos suministros, siempre al alcance. Una noche, incapaz de soportar el silencio de mi apartamento y los sonidos inquietantes del que había sido el hogar de la señora Henderson, decidí salir a caminar para despejar mi cabeza. Me quedé fuera demasiado tarde, vagando por calles cada vez más irreconocibles. El amanecer se acercaba cuando me dirigía de vuelta a mi edificio. Entonces el aire crepitó. Era un sonido que empezaba a temer. Un crujido eléctrico y seco, como 1.000.000 de chispas diminutas. La calle bajo mis pies pareció distorsionarse, el asfalto volviéndose momentáneamente translúcido. Una ola de náuseas intensas me golpeó, y la peculiar ligereza en mis extremidades se intensificó, haciéndome tambalear. Instintivamente, levanté el brazo para proteger mis ojos de una repentina luz azul intermitente que brotó de un local corregido cercano. Un dolor agudo y ardiente atravesó mi antebrazo izquierdo. Era como si 1000 agujas heladas me perforaran al mismo tiempo que un hierro candente me quemara. Grité, agarrándome el brazo, cayendo de rodillas mientras el mundo giraba a mi alrededor.
La sensación duró solo unos segundos, pero fue agonizante. Cuando la desorientación se dio, miré mi brazo. La manga de mi chaqueta estaba chamuscada. Debajo, en mi piel, había una marca. No era una quemadura convencional, aunque la zona estaba enrojecida e inflamada. Era un patrón delicado, casi hermoso, similar a una sección de placa de circuitos grabada en mi carne. Las líneas, de un gris plateado, contrastaban con el rojo irritado. No sangraba, pero palpitaba con un dolor sordo y ajeno. En las horas siguientes, el enrojecimiento disminuyó ligeramente, pero la retícula plateada permaneció. No parecía una cicatriz, parecía un implante, algo integral. Ese mismo día, los vi desde mi ventana. No eran drones ni bots de mantenimiento. Estos eran diferentes, figuras bípedas altas, encapsuladas en armaduras oscuras y segmentadas que reflejaban la estética de los edificios corregidos. Se movían con una pisada pesada e implacable sobre lo que solía ser Hope Street, ahora una superficie metálica. Sus sensores ópticos brillaban con la misma luz carmesí que los drones. Cada uno portaba un arma, o algo que se le parecía, un dispositivo cilíndrico que ocasionalmente emitía un haz de energía disruptiva hacia cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Una piedra suelta del mundo antiguo, un parche testarudo de maleza. No solo estaban cambiando la ciudad, la estaban ocupando. Y la marca en mi brazo era un recibo aterrador de un nuevo tipo. Esto ya no era solo sobre edificios o planos, era sobre la erradicación. Y yo, al parecer, estaba oficialmente en su lista de cosas por corregir. La retícula plateada, grabada en mi antebrazo, se convirtió en mi brújula involuntaria. Dolía cada vez que una corrección importante era inminente. Las líneas parecían definirse un poco más, oscurecerse un tono contra mi piel. Esta inquietante premonición, combinada con los patrones de los drones que había comenzado a registrar meticulosamente en mis mapas robados de la ciudad, me llevó hasta ellos. Había notado un sector particular cerca del antiguo distrito joyero, un laberinto de callejones estrechos y almacenes de ladrillo que resistían la fuerza total de las alteraciones del amanecer. Los cambios ocurrían, pero eran incompletos, como si la señal de reescritura luchara por penetrar el denso y caótico entramado urbano. Los drones patrullaban su periferia, pero rara vez se aventuraban en su interior. Fue en el subsuelo de lo que había sido el taller de un platero, un espacio accesible solo a través de una sección colapsada del piso en una bodega olvidada donde los encontré. El aire allí era espeso, con olor a tierra húmeda, moho y el acre olor a soldadura. Una sola bombilla, alimentada por una batería de auto conectada a un generador chisporroteante, iluminaba la habitación con un resplandor desigual y áspero. «No te muevas», dijo una voz femenina, firme y cortante. Me congelé. Una figura se separó de la penumbra más profunda. Complexión delgada pero fibrosa, cabello oscuro y corto pegado a su frente. Empuñaba una barra de acero corrugado afilada en un extremo. Sus ojos, estrechos e intensos, me escanearon de pies a cabeza. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Me llamo Alejandro Mena», dije, tratando de mantener la voz estable. He visto los cambios también. Pensé que era el único. Otra figura emergió, más alta y mayor, su rostro un mapa de arrugas. «¿Los cambios, dices? Muchacho, pareces haber visto un fantasma». Me miró detenidamente, sus ojos sorprendentemente lúcidos. Antes de que pudiera explicarme, un tercer individuo, más joven, con ojos oscuros e inteligentes, tras unas gafas de marco grueso, se adelantó. Manipulaba un dispositivo hecho de circuitos expuestos, cables y lo que parecía una vieja antena de radio. «Olivia, Samuel, esperen», dijo el hombre más joven, su voz queda y pensativa.
Miren su brazo. Señaló mi antebrazo izquierdo, donde la retícula plateada era visible bajo la manga enrollada. Los ojos de Olivia se abrieron levemente. Samuel se inclinó para ver mejor. He visto marcas como esa, continuó el hombre con el dispositivo extraño, su mirada analítica más que hostil. En material que ha sido parcialmente sobrescrito. Fascinante. ¿Con qué frecuencia resuena? ¿Has notado correlaciones energéticas específicas? Olivia bajó un poco la barra de acero. XMT, dijo a modo de presentación, su tono aún cauteloso. Me llamo Olivia. Él es Samuel. Daba clases de historia en la RIC, y este manitas indicó con la barbilla al hombre más joven, quien asintió brevemente, casi con timideces Augusto. Era una especie de ingeniero antes de esto. El escondite se extendía a través de bóvedas de ladrillo serpenteantes y túneles de servicio abandonados hace mucho. Samuel explicó que esta parte de la ciudad, construida sobre antiguos cursos de agua y con cimientos hundidos en siglos de rellenos sanitarios, poseía una complejidad estructural que confundía el proceso de corrección. Lo habían fortificado aún más, reforzando puntos débiles, trazando rutas de escape. Era húmedo, frío, pero se sentía real. El olor a papel viejo de los libros y mapas rescatados por Samuel era un bálsamo contra el tufo metálico que impregnaba todo afuera. Augusto resultó ser. Era un físico especializado en materiales exóticos y propagación de ondas. Tenía teorías. No es una sobreescritura aleatoria, explicó una noche, dibujando en una pizarra polvorienta con un trozo de tiza. Es una filtración, una superposición dimensional. Su mundo, el mundo máquina, intenta imponerse sobre el nuestro, pavimentarlo. Los cambios gravitacionales son puntos de tensión, fricción dimensional, como dos placas tectónicas rozándose. Golpeó mi brazo marcado. ¿Y esto? Fuiste atrapado en un evento de fase de alta energía. Tu materia biológica resonó parcialmente con su señal inorgánica. Tienes suerte de que no fuera una conversión completa. Creía que la máquina veía la vida orgánica como datos caóticos, una contaminación en su sistema perfectamente ordenado. Mira sus protocolos de saneamiento, decía, señalando mis notas sobre los anuncios públicos. Es control de plagas a escala cósmica. No solo están construyendo, están esterilizando. Sus instrumentos, matrices de electrónica rescatada y bobinas de cobre toscamente enrolladas, detectaban fluctuaciones energéticas previas a las correcciones mayores. Esto se convirtió en nuestro sistema de alerta temprana. Nuestros primeros actos de desafío fueron pequeños, enfocados en la supervivencia. Usando las predicciones de Augusto, evacuábamos pequeños reductos del mundo antiguo justo antes de que llegara una ola de corrección, rescatando lo poco que podíamos. Una caja de suministros médicos, de una farmacia a punto de ser transmutada, unos preciosos galones de agua limpia. El conocimiento enciclopédico de Samuel sobre el diseño original de Providence, combinado con mis mapas de archivo, nos permitía navegar la ciudad cada vez más ajena, a través de callejones y sótanos, encontrando costuras donde el mundo antiguo se mantenía precariamente. Augusto incluso ideó un dispositivo de pulso electromagnético tosco, hecho con el magnetrón de un microondas y una batería de auto. Era voluminoso y tardaba una eternidad en cargarse, pero una ráfaga bien sincronizada podía alterar temporalmente los sensores de los drones más pequeños, dándonos unos preciosos minutos para recolectar provisiones o pasar desapercibidos. La descarga se sentía como un estornudo violento en el aire, un cosquilleo de estática en la piel y una breve distorsión visual con tonos de arcoíris. El mundo máquina, sin embargo, no era estático, aprendía. Las patrullas de drones se hicieron más frecuentes, sus rutas menos predecibles. Comenzamos a ver nuevos tipos,
exploradores más pequeños y rápidos que se movían como balas por pasajes estrechos, y variantes fuertemente blindadas que parecían inmunes al pulso EM de Augusto. Luego vinieron los nuevos tipos de corrección. Un amanecer, una purga acústica barrió nuestro distrito. No era simplemente ruido, era una andanada de frecuencias ultra bajas y ultra altas que ignoraban los oídos y vibraban directamente dentro de nuestros cráneos. El mundo se volvió líquido en una ola nauseabunda de desorientación, nuestros pensamientos dispersándose como pájaros asustados. Apenas logramos regresar al subsuelo, con las cabezas a punto de estallar. Otra vez, se desplegaron perturbadores ópticos. Al mirar edificios del mundo antiguo a través de la puerta abierta de nuestro escondite, sus fachadas se retorcían y distorsionaban, los ángulos se doblaban, las superficies se arrastraban con patrones ilusorios que inducían vértigo y una profunda sensación de irrealidad. Pero lo peor llegó durante una misión de reconocimiento en una zona residencial recién corregida. Buscábamos señales de otros supervivientes, cualquier bolsón de resistencia. Escondido en lo que alguna vez fue un pequeño parque infantil, lo encontramos. Al principio, pensé que era un nuevo tipo de máquina, alguna construcción grotesca y fallida, pero al acercarnos sigilosamente, la verdad, infinitamente más horrible, se hizo evidente. Había sido humano. La figura estaba fusionada, medio sumergida, en un pedestal de metal oscuro recién materializado. Un brazo estaba alargado de manera antinatural, segmentado, terminando en garras metálicas. Parches de piel estaban cubiertos por crecimientos plateados similares a mi propia marca, pero mucho más extensos, como una armadura invasiva y grotesca. El rostro estaba contraído, la mandíbula desencajada, y de su garganta salía un sonido continuo y ahogado. Un gorgoteo húmedo mezclado con ráfagas de chasquidos agudos y chillidos, como un módem roto intentando gritar. Un ojo, desorbitado y fijo, seguía siendo reconociblemente humano, lleno de un terror inimaginable. El otro era un sensor óptico rojo y brillante. Olivia, la pragmática ex paramédico que había visto su cuota de horrores, de hecho vomitó, apartándose. Samuel murmuró una oración, su rostro lívido. Augusto, visiblemente afectado, se acercó, sus instrumentos zumbando. «Asimilación incompleta», susurró. Intentaron integrarlo, pero la estructura orgánica resistió demasiado. Las vías neuronales están alteradas. La visión de esa pobre alma atrapada en un infierno viviente entre dos mundos me persiguió. Era una confirmación visceral, contención orgánica pendiente. No era solo una etiqueta. Era un proceso, y uno terriblemente imperfecto. Mi propio brazo palpitó en simpatía, la retícula sintiéndose ajena bajo mi piel. A pesar del creciente horror, encontramos formas pequeñas de resistir, de preservar fragmentos de nuestro mundo moribundo. Había un pequeño jardín amurallado detrás de una biblioteca abandonada, milagrosamente ignorado por las correcciones. Samuel sentía un cariño particular por sus rosales obstinados. Augusto, usando un complejo arreglo de cables de cobre rescatados y condensadores sintonizados específicamente, logró crear un campo de interferencia localizado alrededor de él. Una burbuja de energía caótica que desviaba la señal de reescritura. Por ahora, las rosas estaban a salvo. Era una victoria minúscula. Un frágil florecimiento de desafío en un mundo que se volvía rápidamente metal indiferente. Pero nuestros pequeños éxitos fueron opacados. Los instrumentos de Augusto, monitoreados con creciente ansiedad, comenzaron a mostrar un nuevo patrón ominoso. Las lecturas de energía en todo nuestro distrito aumentaban constantemente, superando con creces cualquier cosa que hubiéramos visto antes. La actividad de drones en la periferia se intensificó, no solo patrullas, sino unidades más grandes
y mejor equipadas congregándose en las zonas corregidas. Una noche, después de un día reforzando la entrada a nuestro subsuelo, Augusto nos reunió alrededor de su banco de trabajo. Su rostro estaba serio. La habitual chispa de curiosidad intelectual en sus ojos, apagada por el agotamiento y algo parecido al miedo. Señaló un gráfico dibujado a mano, su curva ascendente alarmantemente pronunciada. Las firmas energéticas no tienen precedentes, dijo, su voz queda apenas audible sobre el distante golpeteo rítmico del mundo máquina. Las formaciones de drones, el tipo de unidades congregándose, todos los indicios apuntan a un protocolo a gran escala. No solo una corrección, un evento de esterilización completo. Se preparan para sobreescribir todo este sector sistemáticamente, y viene pronto. Nuestro pequeño y húmedo santuario, nuestro último bastión del mundo antiguo, estaba directamente en la trayectoria de la tormenta. La frágil esperanza que habíamos alimentado se sentía como una vela titilante, a punto de ser apagada por un viento de hierro. El amanecer llegó no con luz, sino con un sonido. Una sinfonía discordante de realidades desgarradas. Comenzó como un gemido subterráneo, como si el lecho rocoso de Providence mismo protestara. Luego vino el estruendo, como 1000 vidrieras implosionando simultáneamente, mientras los enlaces moleculares de las estructuras eran destrozados. Esta no era una sobreescritura sutil, era una demolición y reconstrucción ocurriendo en la misma respiración aterradora. Desde la estrecha y sucia ventana de nuestro subsuelo, observamos cómo el paisaje urbano fuera de nuestro callejón fortificado se disolvía en un torbellino de desintegración. Un edificio de ladrillos al otro lado de la calle se derritió, su forma fluyendo como cera caliente, antes de ser violentamente refundida en un pilar negro de obsidiana que arañaba el cielo morado. El aire vibraba con una energía feroz, espeso con el olor a piedra pulverizada, metales vaporizados al instante y un aroma subyacente profundamente ajeno, como circuitos quemados y hielo triturado. «Están aquí», susurró Olivia, apretando su barra de acero afilada hasta que sus nudillos palidecieron. Augusto, pálido pero concentrado, ajustó los diales de una versión más compleja de su detector de energía, cuya aguja bailaba salvajemente. El frente de onda se acelera mucho más rápido de lo anticipado. El suelo bajo nosotros se sacudió, lanzándonos contra las paredes de ladrillo húmedo. Polvo llovió del techo. La única bombilla colgante osciló violentamente. El golpeteo rítmico que se había convertido en el latido monstruoso de la ciudad ahora era ahogado por un nuevo coro. El pisoteo sincronizado de maquinaria colosal, el chillido agudo de armamento avanzado cargando y un zumbido multifacético que ignoraba nuestros oídos y arañaba directamente nuestros cerebros. «Tenemos que movernos», grité sobre el estruendo, mi propia voz sonando delgada y quebrada. «El túnel norte, Samuel». «¿Todavía está despejado?» Samuel asintió. «Debería llevarnos hacia las viejas rutas del canal. Históricamente ha habido menos actividad de sobreescritura allí, pero tenemos que darnos prisa. Nuestra huida fue un tropiezo a través de las entrañas de la ciudad. El túnel, un viejo desagüe pluvial de la era victoriana, estaba resbaladizo por aguas fétidas y resonaba con los sonidos de la catástrofe sobre nosotros. 2 veces, secciones del techo del túnel gimieron y cedieron, enterrándonos en ladrillos sueltos y hormigón desmenuzado, mientras el nivel de la calle arriba era violentamente reconfigurado. Impactos metálicos resonaban a través de la tierra. Cada uno era un signo de puntuación en la sentencia de muerte de la ciudad. Emergimos jadeando en una quebrada estrecha que alguna vez corría junto a un canal. El cielo arriba era un cuadro de nubes turbulentas e innaturales, iluminadas desde dentro
por destellos de azul eléctrico y naranja abrasador, la descarga del armamento Máquina. Dominando lo que solía ser el distrito joyero, ahora un paisaje de monolitos geométricos severos y conductos brillantes, estaban las nuevas unidades. Arañas caminantes de docenas de metros de altura se paseaban sobre patas articuladas, sus cañones montados en torretas girando, ocasionalmente soltando ráfagas de energía incandescente, que convertían el ladrillo viejo y el acero en ceniza flotante. Unidades terrestres más pequeñas, parecidas a insectos depredadores inmensos, forjados en obsidiana, se deslizaban por las ruinas, sus movimientos inquietantemente silenciosos, excepto por el siseo de sus sistemas motrices. Una de ellas vaporizó un roble sobreviviente con un rayo de luz azul zafiro concentrado, dejando solo un círculo de tierra frágil y súper enfriada. Intentábamos cruzar una plaza amplia llena de escombros, alguna vez un mercado bullicioso, cuando ocurrió el desastre. Una sección de una torre corregida cercana, su geometría alienígena, inherentemente inestable en la física de nuestro mundo, de repente se fracturó. Una losa colosal del metal oscuro, no identificable, que fácilmente pesaba toneladas, se desprendió y se precipitó hacia nosotros. Me lancé, Augusto prácticamente cayendo sobre mí. Rodamos detrás de un montículo de concreto destrozado, el suelo temblando violentamente cuando la losa impactó con un sonido, como las puertas del infierno cerrándose de golpe. Polvo y fragmentos llovieron. Cuando pude ver de nuevo, tosiendo, mis oídos zumbando, Olivia ya estaba de pie, mirando alrededor frenéticamente. Samuel. Estaba tendido cerca del borde del cráter de impacto, semienterrado, bajo concreto destrozado. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo imposible. Una mancha oscura se extendía por la tela sucia de sus pantalones. «¿El archivo?», jadeó, su voz débil. Cuando Olivia y yo lo alcanzamos, aferraba una cartera de cuero maltratada contra su pecho. Mis notas, las cartas originales de la ciudad. Augusto se arrodilló, su rostro marcado por la desesperación. Hemorragia interna, fracturas múltiples. No podemos moverlo lejos. Olivia. Su entrenamiento como paramédico, surgiendo a pesar de la palidez de su rostro, intentó evaluar el daño, su tacto sorprendentemente gentil. «Tenemos que detener el sangrado, llevarlo a un lugar seguro». Pero no había ningún lugar seguro. Incluso mientras hablaba, una de las unidades terrestres insectoides cambió de dirección, sus sensores ópticos carmesí fijándose en nuestra posición. Samuel tosió, un hilo de sangre en sus labios. Me miró, sus ojos sorprendentemente claros. «Hay un túnel de acceso viejo bajo la Fundación Hopkins. No está en sus mapas. Lo marqué en la cartera. Es estrecho, colapsando, pero podría darles tiempo». Empujó la cartera hacia mí. «Vayan. No dejen que borren todo». «No vamos a dejarte», protesté. Él clavó sus ojos en mí, inmóvil. «Alejandro, debes hacerlo. Alguien tiene que recordar cómo era este lugar». Hurgó dentro de su abrigo, sacando un pequeño silbato plateado y opaco. «Un pedazo de la historia de Providence», dijo, con una sonrisa triste. Se lo llevó a los labios. La máquina insectoide se deslizaba más cerca, su arsenal de armas comenzando a brillar. «Olivia», agarré la cartera, tomando la decisión más difícil de mi vida. «Augusto, vámonos». Olivia vaciló, su rostro un nudo de angustia. Luego asintió bruscamente, agarrando el brazo de Augusto y arrastrándolo en la dirección que Samuel había indicado. Eché un último vistazo al viejo historiador. Él dio un débil asentimiento. Luego soltó un sonido sorprendentemente fuerte y estridente del silbato. Un sonido que cortó el caos por un breve momento. Era un sonido de pura humanidad desafiante. La máquina se detuvo, sus sensores enfocándose en la fuente del ruido inesperado. No esperé. Giré y corrí. El sonido del silbato de Samuel, ahogado por la repentina descarga ensordecedora del arma de la máquina. Guiados por el mapa garabateado apresuradamente por Samuel,
su papel manchado con su sangre, encontramos la entrada del túnel. Un agujero estrecho, medio escondido, tras un muro colapsado de lo que alguna vez fue una gran biblioteca. El aire dentro era frío, con sabor a polvo antiguo y quietud absoluta. Los instrumentos de Augusto, que habían estado chillando, de repente se callaron, sus agujas cayendo casi a cero. La marca en mi brazo, que había sido un dolor constante y agonizante, se alivió a un latido sordo. Seguimos el pasaje estrecho, a veces a gatas. Serpenteaba y giraba, el trabajo de ladrillos gimiendo bajo la inmensa presión de la ciudad reconfigurada arriba. Luego el túnel se abrió a una caverna subterránea vasta. Era una estructura de escala impresionante y belleza ajena. Un corazón cristalino latiendo con una energía extraña en el centro de una cámara colosal, recién excavada. No parecía construido, parecía haber crecido. Sus facetas formaban ángulos perfectos de 120 grados que convergían en una aguja central multifacética, irradiando una luz interior que cambiaba entre tonos de violeta, azul eléctrico y un blanco tan puro que casi parecía irreal. El aire a su alrededor estaba visiblemente distorsionado, como el calor sobre el asfalto, y la atracción gravitacional era extraña. Pequeñas piedras sueltas por mis botas rodaron cuesta arriba hacia la estructura. Innumerables conductos, gruesos como troncos antiguos, serpenteaban desde su base, adentrándose en la tierra en todas direcciones, brillando con la misma luz interior. Drones fuertemente armados, más grandes y complejos que cualquiera que hubiera visto antes, patrullaban su perímetro en órbitas lentas y precisas. «Dios mío», susurró Augusto, su voz llena de terror y asombro. Sus instrumentos cobraron vida nuevamente, sus agujas al máximo. La producción de energía está fuera de escala. Este debe ser el punto de anclaje, el nodo principal para todo el proceso de corrección en esta región. Saqué uno de los mapas de Samuel, de la cartera manchada de sangre. La ubicación del nexo correspondía con lo que alguna vez fue una importante convergencia de ríos subterráneos, y según algunos estudios geológicos oscuros de la era colonial, una falla profunda. Las máquinas no habían elegido un lugar al azar. Habían aprovechado algo fundamental: la presencia abrumadora del nexo, su indiferencia alienígena, su poder monumental. Era aplastante. Olivia lo miró fijamente. No podemos luchar contra eso. Necesitamos salir de la ciudad, encontrar un lugar al que no hayan llegado. Pero Augusto ya negaba con la cabeza, sus ojos fijos en la aguja central. No, miren, señaló un ritmo de atenuación y brillo en la luminiscencia central del nexo, una ondulación sutil en el zumbido que emitía. Tiene un ciclo, una recalibración quizás, o una fase de entrada, salida de datos. Hay una caída fraccional en la cohesión de su escudo de energía cada 93 segundos. Me miró, una luz salvaje y desesperada en sus ojos. Si pudiéramos introducir un flujo de datos suficientemente caótico durante esa caída, podríamos interrumpir su programación central, al menos temporalmente. Interrumpido, Augusto. Esa cosa podría aplastarnos como moscas, protestó Olivia. Tenemos que intentarlo, dije. Huir se sentía como una traición a Samuel, a todo lo que habíamos perdido. Mientras debatíamos, noté un dron dañado cerca del borde de la caverna, medio aplastado por rocas caídas, uno de sus sensores ópticos agrietado. Era más pequeño, un modelo explorador. Con cautela, me acerqué. Estaba inerte. Augusto se unió a mí, su desesperación anterior reemplazada por una curiosidad febril. Logró abrir un panel de mantenimiento, revelando un enredo de circuitos cristalinos y fibra óptica. Su núcleo de datos parece parcialmente intacto, murmuró, extrayendo cuidadosamente un pequeño cristal multifacético. Trabajó durante 1 hora agonizante,
con un lector portátil improvisado de sus instrumentos y partes de mi viejo y ahora inútil smartphone. Finalmente, levantó la vista. Fragmentado, mayormente corrupto, pero hay cadenas legibles. Directiva primaria: imponer orden, erradicar caos, variante 7.3, sustrato orgánico, lo usual. Pero luego esto, señaló una cadena de glifos alienígenas, seguida por una traducción tosca generada por máquina. Conflicto de sincronización inminente. Reservas de energía en umbral crítico. La fusión no fue perfecta para ellos tampoco. Les está costando. No son omnipotentes. Los ojos de Augusto se encontraron con los míos. Es una apuesta. Probablemente suicida. Pero esa fluctuación es una vulnerabilidad. Si podemos explotarla, nos paramos en la vasta cámara. El corazón monstruoso del mundo máquina, zumbando ante nosotros. El sacrificio de Samuel. Una herida fresca en nuestras almas. La elección era cruda. Un borrado lento pero seguro. O un asalto desesperado y casi seguramente fatal a lo imposible. Point. El acercamiento al núcleo del nexo fue un descenso a una catedral alienígena. Una construida sobre principios geométricos que se sentían inherentemente incorrectos para los ojos humanos. Pasarelas de algún cristal oscuro autoiluminado se inclinaban precariamente sobre abismos que devoraban la luz. Sus ángulos demasiado agudos, sus superficies extrañamente resbaladizas, pero ofreciendo tracción perfecta. El aire era frío, no un frío natural, sino una ausencia profunda de calor, y llevaba un olor acre a cuarzo destrozado y vacíos sin estrellas. Las frecuencias resonantes que emanaban del núcleo se hicieron más fuertes, haciendo arder mi brazo. Augusto había preparado nuestro regalo para la inteligencia máquina, una carcasa pequeña y resistente que contenía un chip de datos de alta densidad, lleno con todo lo que se le ocurrió que representaba el caos orgánico e ilógico: poesía, música, paradojas filosóficas, relatos históricos de la locura y pasión humanas. Incluso datos emocionales crudos, extraídos de sus propios escaneos neurales durante momentos de miedo y esperanza. Su teoría era que una ráfaga suficientemente concentrada de tal irracionalidad, inyectada durante el breve ciclo de recalibración del nexo, podría inducir un error sistémico, una falla en cascada en su procesamiento rígido y ordenado. Los conductos primarios, susurró Augusto, su voz tensa contra el paisaje sonoro abrumador, señalando arterias cristalinas masivas que convergían en la aguja central. Necesitamos alcanzar el nodo de entrada principal. Debería estar cerca de la base de la aguja. Nuestro primer obstáculo real se manifestó como distorsiones en el aire adelante, como neblina de calor pero frías al tacto. De estas distorsiones, entidades coalescieron. No guardianes mecánicos sólidos, sino seres de pura energía coruscante. Humanoides, pero con demasiados miembros que cambiaban y se reformaban. Se movían con una gracia fluida, sin verse afectados por los remolinos gravitacionales locales que nos tiraban. Sus ataques no eran proyectiles, sino ondas de fuerza sónica, enfocada, que golpeaban como martillos invisibles. O rayos de energía disruptiva que no quemaban, sino que desenredaban la materia a nivel molecular, haciendo que pequeñas secciones de las pasarelas cristalinas simplemente dejaran de existir. Olivia los enfrentó de frente. Había recuperado una sección de conducto metálico oscuro, pesado pero increíblemente fuerte, y lo blandía como un bastón. Alejandro, Augusto, vayan. Yo les compraré tiempo, dijo. Su voz apenas audible sobre las energías chilladoras. Se movió con una ferocidad desesperada, desviando lo que podía, ganándonos segundos preciosos. La visión de ella, una pequeña figura humana desafiante contra esos horrores incandescentes,
se grabó en mi memoria. Presionamos hacia adelante, el sonido de la batalla de Olivia desvaneciéndose tras nosotros, reemplazado por el zumbido intensificante del núcleo del nexo. Llegamos a la base de la aguja central, una vasta cámara circular, donde el aire parecía estar hecho de luz solidificada y patrones geométricos fluidos. En su centro, suspendido en una red de conductos de energía, estaba lo que solo podía ser la interfaz central. No una consola o máquina, sino una esfera perfecta de obsidiana de unos 3 metros de diámetro. Absorbía toda luz y, sin embargo, en sus profundidades, galaxias de puntos de datos decimales infinitos giraban y coalescían. El ciclo, jadeó Augusto, sus ojos pegados a su lector. Está a punto de caer. Alejandro, el dispositivo. Prepárate. Manipuló una pequeña abrazadera magnética poderosa, intentando sujetar su paquete de datos caóticos directamente a uno de los conductos que alimentaban la esfera. Pero al moverse para colocarlo, una defensa previamente invisible se activó. Una onda de fuerza, invisible pero tangible, estalló desde la esfera, lanzando a Augusto contra la pared opuesta. Se desplomó, su dispositivo rebotando por el suelo. Me abalancé hacia él, pero otro pulso me arrojó hacia atrás. Estaba consciente, apenas, con un brazo claramente fracturado. El dispositivo, Alejandro, tosió. Tienes que... El momento perfecto. La esfera comenzó a atenuarse, las frecuencias resonantes, cambiando a una clave más baja y profunda. La ventana de 93 segundos. Agarré el dispositivo de Augusto. La abrazadera magnética estaba dañada. No había tiempo para repararla. Ninguna forma de sujetarlo. La esfera comenzaba a brillar nuevamente. La desesperación me inundó. Miré el núcleo, luego el dispositivo en mi mano, luego mi propio brazo izquierdo. La retícula plateada ahora brillaba con una luz interna casi dolorosa, resonando ferozmente con el nexo. Una idea insana surgió. Mi cuerpo ya estaba parcialmente sintonizado. «Perdóname, Augusto», murmuré. Apretando el dispositivo, me lancé hacia adelante, anticipando el próximo pulso de energía, cabalgando su borde como un surfista. Cuando el núcleo alcanzó su punto más tenue, no intenté sujetar el dispositivo. En su lugar, estrellé mi antebrazo marcado, el que tenía el trazado biométrico expandiéndose, directamente contra el conducto de energía más grande que conducía a la esfera de obsidiana. El mundo explotó, no en fuego y sonido, sino en sensación pura y sin filtrar. No era dolor, era demasiado vasto, demasiado complejo para el dolor. Mi conciencia fue arrancada de mi cuerpo, absorbida por la esfera, dentro de la mente máquina. Lo vi todo, la ciudad no como edificios y calles, sino como un múltiple intrincado y colosal de puntos de datos, flujos de energía, matrices de probabilidad. Vi nuestro mundo, orgánico, caótico, vibrante, un alboroto gritón de entropía. Vi su mundo, frío, perfecto, una sinfonía silenciosa de orden absoluto. Y sentí la directiva primaria no como palabras, sino como un imperativo existencial inquebrantable. Imponer orden. Los datos caóticos del dispositivo de Augusto, amplificados, canalizados a través de mi propio ser, inundaron esa matriz ordenada. Mis recuerdos, el sacrificio de Samuel, el desafío de Olivia, el olor a libros viejos, el sabor del miedo, el aguijón de la pérdida, la terquedad humana irracional por ser, chocaron contra la lógica prístina de la máquina. Fue como verter hierro fundido en un glaciar. La esfera se fracturó, no físicamente, pero su luz interior estalló en 1.000 millones de fragmentos discordantes. El zumbido resonante del nexo se convirtió en una disonancia desgarradora. Toda la cámara convulsionó. Mi brazo sintió como si lo estuvieran desgarrando y reconstruyendo simultáneamente a nivel molecular.
La retícula plateada se expandió, trepando por mi hombro, bajando por mi costado, pequeños filamentos incandescentes de metal entretejiéndose en mi carne, mis nervios, mis huesos. Desperté en el caos. La presencia abrumadora del nexo se había ido, reemplazada por un choque de energías conflictivas. Augusto estaba a mi lado, sosteniéndome, su rostro manchado de mugre, pero sus ojos con un atisbo de luz increulenta. «Lo lograste, Alejandro», susurró. La sobreescritura se detuvo. Está rota. Tambaleándonos, salimos de la arruinada cámara del nexo, de vuelta a través de los túneles colapsados, emergiendo a un mundo transformado más allá del reconocimiento. Providence ya no estaba siendo reescrita metódicamente. Ahora era un mosaico fracturado e impredecible, una ciudad atrapada en un estado permanente y violento de flujo. Una calle sería de adoquines y faroles de gas en la mitad de su longitud. Luego, abruptamente transicionaría a arquitectura máquina reluciente, completa con glifos brillantes que cambiaban y se reformaban. Una casa victoriana de piedra marrón podía tener una pared de metal oscuro sólido, mientras su vecino exhibía ventanas que mostraban paisajes alienígenas. La gravedad era un fenómeno local. Zonas de nuestra atracción familiar existían junto a áreas donde era más ligera o pesada, o en una instancia aterradora, lateral. Parches del mundo antiguo, un parque, una hilera de tiendas, un roble solitario, y desafiante de repente se reafirmaban, empujando a través del revestimiento metálico, solo para ser parcialmente reclamados por estructuras máquina momentos después. Las correcciones no habían cesado. Se habían vuelto erráticas, localizadas, luchando por dominio con los fragmentos que regresaban de nuestra realidad. El cielo era un torbellino de colores arremolinados, donde secciones de cielo azul con nubes terrestres luchaban contra el vacío frío y lleno de estrellas del mundo máquina. Las unidades máquina aún existían, pero estaban desorganizadas, sus patrullas descoordinadas, algunas aparentemente congeladas en su lugar, otras atacando estructuras al azar, tanto humanas como máquina, como si su programación central hubiera sido fundamentalmente corrompida. Mi transformación fue más que superficial. El trazado biométrico ahora cubría la mayor parte de mi brazo izquierdo y serpenteaba a través de mi torso. Un patrón intrincado que se sentía como parte de mí, cálido y vivo. Pero era más que eso. Podía sentir los cambios antes de que ocurrieran. Un hormigueo intuitivo, una resonancia simpática con las corrientes inestables de las realidades fusionadas. Podía percibir las costuras, los puntos débiles, el flujo de las energías caóticas. Ya no era completamente humano, era algo más, un puente quizás entre dos existencias en guerra. Encontramos otros supervivientes, no muchos. Pequeños grupos aterrorizados, acurrucados en bolsillos de realidad del mundo antiguo, relativamente estables. Miraron mi brazo, la forma en que navegaba el traicionero paisaje cambiante, con una mezcla de miedo y esperanza naciente. Olivia se había ido. Buscamos, pero el área donde había hecho su última parada era una ruina irreconocible de cristal fusionado y tierra destrozada. Su nombre se convirtió en una oración, un símbolo del precio pagado. Perdí la noción de donde un día terminaba y otro comenzaba. El tiempo se agrupaba en intervalos inciertos, moldeados solo por la lucha por adaptarse. No había victoria, no había paz, solo una nueva y aterradora normalidad. Supervivencia en el flujo. Me paré en lo que quedaba de un techo con vista al paisaje fracturado de Providence. Abajo, una calle ondulaba, adoquines luchando contra placas metálicas, un farol de gas del siglo XIX parpadeando junto a una columna que brillaba con escritura alienígena. El edificio bajo mis pies se sacudió inquietantemente cuando un campo gravitacional localizado cambiaba. Toqué el intrincado y cálido trazado en mi brazo.
Resonaba con un zumbido distante que ahora reconocía como el latido herido del mundo máquina. Un ritmo que, extraña y aterradoramente, hacía eco en mi propio pulso. Un pequeño grupo de supervivientes me observaba desde la puerta que conducía al techo. Me miraban a mí, su nuevo y reacio guía, profundamente alterado. El amanecer estaba rompiendo, no con una corrección limpia y singular, sino con una nueva ola impredecible de transformaciones ondeando a través de la ciudad. Un rascacielos cercano, mitad humano, mitad máquina, comenzó a desarrollar espinas cristalinas, mientras un parque, a 2 cuadras, de repente, brotó árboles con corteza como cobre bruñido. No ha terminado, dije, sintiendo el cambio en el aire, el presentimiento del próximo espasmo de realidad. Me giré para enfrentarlos, para enfrentar este nuevo día. La lucha no había terminado, simplemente había cambiado de forma, convirtiéndose en una síntesis fracturada y continua. Y yo, un híbrido reacio, era parte de su corazón inestable y aterrador. El futuro era un torbellino, pero en su caos había una esperanza cruda y salvaje. La esperanza de adaptación, de resistencia, de convertirse en algo nuevo, en un mundo que había roto irrevocablemente todas las viejas reglas.